exaltado su nombre a través de los cánticos. Hoy iniciamos esta campaña familiar de manera más específica que llevaremos a cabo durante todo el mes de junio. Recuerden que hay muchas otras iglesias en nuestra ciudad y también en el país que estarán unidas en el mismo propósito. Se ha querido promover de manera intencional y clara esto a través de sermones dominicales, a través de devocionales familiares, de reuniones quizás con invitados y la oración en el contexto de la iglesia local para proclamar, reconocer el diseño original de Dios para nuestras familias. Ese es el tema general que estaremos considerando durante todo el mes de junio en los sermones de los días domingos. Y esta no es una tarea menor, ni algo que podamos tomar a la ligera, sino algo de suma y gran importancia. El título de la exposición del día de hoy es El principio para la armonía familiar, y estaremos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21. Pero antes de continuar, vamos a orar. Oh Señor bendito, gracias por concedernos de esa fuente de vida eterna, como hemos cantado, a la cual podemos venir, beber y ser saciados en nuestra alma. Te rogamos, oh Señor, entonces, que sacies nuestro corazón, nuestra alma, que haya un anhelo también en nuestras vidas por beber de esa fuente y que tú puedas calmar la sed, que puedas calmar la ansiedad, los corazones ansiosos, atribulados, puedan encontrar paz en usted, Señor. Señor, bendícenos por medio de tu palabra y ayúdanos a seguir estableciendo estos principios tan necesarios por el contexto en el cual vivimos, por la cultura, por la situación de nuestra ciudad, de nuestro país, de las familias. Ayúdanos a levantar en alto estos principios para la gloria de tu nombre y para el bien de tu iglesia y de las familias en nuestra ciudad y en nuestro país. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El principio para la armonía familiar es el título de la exposición de este día. Como mencionaba, esta no es una tarea menor, ni algo que podamos tomar a la ligera, sino que es algo de suma importancia porque está en juego, en realidad está en juego muchas cosas. Están en juego nuestras familias y también está en juego el futuro incluso de futuras generaciones que vienen detrás de nosotros hasta que el Señor venga por segunda vez. Eso demanda que como iglesia local y como cristianos mantengamos una claridad bíblica respecto a este asunto, o como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es justamente lo que necesitamos respecto a este asunto en medio de este mundo tan lleno de tinieblas y de confusión con respecto a la familia, con respecto a los roles del esposo, la esposa, la responsabilidad de los padres y la responsabilidad de los hijos. Hay tanta confusión, hay tanta oscuridad en el asunto que no tenemos que ir tan lejos. Vemos ahora mismo las consecuencias de todo esto en nuestra propia sociedad, quizás en familias, en hogares, esposas, hijos, incluso cercanos a nosotros en muchas ocasiones. La semana anterior hicimos una introducción referente al tema, estableciendo algunas bases respecto al diseño de Dios desde la creación, la cual fue descrita en el libro de Génesis en el capítulo 1. Y vimos que una familia la familia no es un invento humano ni de la sociedad, sino que Dios es la fuente en este sentido. Él es el Señor a quien debemos recurrir a su palabra para saber cuál es el propósito para la familia, cómo debemos de manejarnos en medio de ella y cómo podemos ser familias que ejemplifiquen aquellas cosas que el Creador en su sabiduría ha determinado desde el inicio de todo.
En tal sentido, consideramos algunos pasajes centrales para estos temas y vamos a considerar algunos pasajes centrales para estos temas en los diferentes domingos. Estos pasajes van a provenir principalmente del capítulo 5 de la carta a los Efesios, pero además estaremos considerando también algunos comentarios, algunos materiales sugeridos por otros hermanos y pastores que nos van a aportar mucho al entendimiento de estos principios necesarios para cuidar, para vivir, para fomentar y para defender el diseño original de Dios para la familia. Como ya mencioné, la exposición del día de hoy tendrá por título El principio para la armonía familiar, y para esto vamos a considerar 4 puntos principales. Un contexto general necesario. El segundo punto, el principio, la sumisión. Tercer punto, su amplitud unos a otros. Cuarto punto, su equilibrio en el temor de Dios. Entonces veamos el primer punto, un contexto general. Recuerden, el pasaje es Efesios 5, capítulo 5, versículo 21, que lo está repitiendo varias veces, el cual dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. El pastor John MacArthur menciona en sus enseñanzas con respecto a este tema también, el diseño de Dios para la familia. Él dice que en las últimas generaciones hemos sido testigos de cómo ha avanzado un proceso destructivo. Es decir, la sociedad secular contemporánea le ha declarado la guerra a la familia. La evidencia clara de esto es cómo se promueven relaciones ocasionales sin ningún tipo de compromiso, cómo el divorcio parece que se ha vuelto una epidemia constante, la figura del matrimonio está en un constante declive, dado que muchas parejas prefieren vivir fuera del pacto matrimonial o fuera de una constitución de una familia. Además, se busca en diferentes países legalizar el aborto, y la delincuencia, como sabemos, ha generado en los diferentes estratos sociales en un descontrol y consecuencias fatales. Muchos padres lamentablemente también han abandonado deliberadamente su responsabilidad de ejercer autoridad en la familia. Hay tantas filosofías modernas y posmodernas que han atacado y continúan atacando los roles tradicionales del hombre y la mujer dentro de la familia. Y si esto no fuera suficiente, cada día se levantan grupos con intereses especiales abogando e intentando promover y normalizar la conducta y práctica homosexual dentro de la figura del matrimonio, o implantando diversas agendas educativas que pretenden ser impuestas en la educación de los niños en nuestros países. Lo cual, junto con todo lo mencionado, solo nos confirman algo: la familia de Dios, o la familia como Dios la diseñó desde la creación, se encuentra bajo un ataque directo, masivo y constante. Esta es una breve descripción de nuestro contexto. Pero cuando pensamos en el apóstol Pablo y en su motivación para escribir a la carta de los Efesios, él también enfrentó algunas dificultades por el contexto en el cual vivían los cristianos a los cuales se dirigía. Éfeso era una ciudad sumamente importante en Asia Menor, en la Asia Menor de ese tiempo. Y aunque no era la capital oficial, era muy concurrida y muy visitada por diferentes personas de diferentes pueblos o naciones. Dado el contexto religioso, se la consideraba como la ciudad santa de Artemisa o Diana. Y esta ciudad contaba con un gran templo. Incluso este templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, sus prácticas paganas religiosas dejaban mucho que desear dentro de la moral y de la ética. Aunque, como es costumbre, casi siempre los hombres que se apartan de Dios buscan hacer lo que bien les parece. En el contexto de Éfeso y de a quienes escribe Pablo, los sacerdotes que servían en esos templos eran, por ejemplo, castrados. También ellos servían en ese templo tan gigantesco en el cual había mucha riqueza debido a la gran multitud de visitantes que tenía.
Pero además las sacerdotisas o las mujeres que llevaban a cabo dentro del templo, en el contexto del templo, un tipo de prostitución pagana, un tipo de prostitución sagrada le llamaban, entre comillas, realizando actos religiosos fuera de toda la moralidad, incluso en el templo. Lo cual nos da una idea de cómo era su perspectiva o pensamiento sobre la familia. Pero si esto no fuera suficiente, había también un gran desenfreno por causa de la idolatría y de los diferentes falsos dioses a los cuales adoraban, al punto de que muchos fueron inducidos o llevados a una práctica continua de la magia o del ocultismo, y estas prácticas, magia y ocultismo, pasaron a ser labores muy famosas o muy conocidas y de bastante beneficio económico en ese lugar. Como vemos entonces, esta breve descripción, tanto lo que mencionó MacArthur con respecto al panorama general de la sociedad nuestra y lo que podemos ver con respecto a Pablo y a quienes escribe, es un panorama sumamente desolador. La pregunta es, ¿a quién se le podría ocurrir establecer una iglesia en esos lugares? Y si fuera así, ¿cómo podrían o deberían vivir esos cristianos dentro de esos contextos? Pues la respuesta es, a Dios se le ocurrió. Fue el plan de Dios. Eso solo forma parte del plan redentor de Dios, que de lo vil y menospreciado el Señor pueda levantar pueblo suyo. De lugares religiosos paganos, rebeldes, inmorales, ya no en el contexto pasado, sino como Guayaquil, Durán, Marcelino Maridueña, Vinces y cualquier otra ciudad a nuestro alrededor, de tantos lugares donde abunda el pecado, puede sobreabundar la gracia de Dios. Y la única forma en que los cristianos pueden vivir para Dios en ese contexto tan pagano es por el poder de su Espíritu Santo, que ha cambiado nuestros corazones de piedra y que antes no nos queríamos sujetar ni obedecer ni a nada ni a nadie. Esa es una radiografía nuestra. Y ahora, por la obra del Espíritu Santo y su palabra en nuestros corazones, somos convertidos en personas con corazones sumisos y humildes que desean agradar a su Salvador, y es precisamente lo que encontramos en la carta a los Efesios. La primera parte de esta carta de Pablo, es decir, los capítulos 1 al 3 de Efesios, enseña a los cristianos sobre el fundamento de la obra redentora del Dios Trino por medio de la fe en Cristo Jesús. Solo es Él capaz de unir en un solo cuerpo, en un solo pueblo, a personas de tantas culturas, de tantos pensamientos, de tantas familias distintas y variables. Solo Él puede cambiar su corazón, trayéndolos de la muerte a la vida. Solo Él puede reconciliarlos con Dios. Y eso es algo que vemos que solo Dios puede hacer, y lo hace y lo ha hecho. Solo Él puede traer a su familia, a su iglesia, a su pueblo, gente que estaba en esa condición. Todo eso lo vemos en la carta de los Efesios, en los capítulos 1 al 3. Pablo enseñando con respecto a esa obra redentora del Dios Trino. En la segunda parte de la carta a los Efesios, capítulos 4 al 6, en cambio, encontramos que hay un cambio aquí. Hay un conjunto de mandatos y exhortaciones. A partir del capítulo 4 de Efesios, hay un conjunto de mandatos, exhortaciones para los cristianos sobre las formas prácticas para vivir, lo cual no era solo aplicable, lógicamente, a los domingos o cuando vayamos al culto público, sino que, como dice varias veces Pablo, eso tiene que ser aplicable en toda vuestra manera de vivir. Él decía, andar como es digno del llamamiento. O también decía, ya no andéis como andan los gentiles. O decía, andar en amor. O andar como hijos de luz. O también nos decía, ten cuidado de cómo caminas o cómo caminamos. Mantente firme. Por ejemplo, en el capítulo 4 nos insta a andar
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Eso como referencia dentro del contexto de la iglesia local. Pero no solo termina allí las instrucciones de Pablo. Luego él enfatiza también cómo debe ser nuestro andar mientras caminamos en el mundo. Efesios 4:17 también dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero luego llega el capítulo 5 de nuestro pasaje, el contexto de nuestro pasaje, capítulo 5, versículo 21, en donde se nos va a empezar a enseñar cómo debemos andar, ya no en el contexto de la iglesia, ya no en el contexto del mundo, sino que ahora se nos está enseñando, se nos va a enseñar cómo andar en medio del contexto de la familia y de otras relaciones similares o otros escenarios donde hay relaciones o interacciones humanas entre esposos, esposas, padres, hijos, amos, siervos. Es lo que va a seguir enseñando. Entonces, como ya ha sido mencionado, la familia con respecto al diseño original de Dios se encuentra bajo un masivo ataque. Lo fue en los tiempos de Pablo y lo sigue siendo con mayor intensidad en nuestros tiempos. Tan solo basta detenernos a considerar algunas de las películas, series, novelas que se dan en nuestro contexto por los diferentes medios de difusión. Casi siempre se caricaturiza a las familias como algo raro o como algo fuera de lugar. De hecho, hay una familia muy popular en el ámbito televisivo y animado que es conocida como Los Simpsons. Y cada personaje de esta familia ha sido deliberadamente exagerado y cargado de las peores cualidades, incluso cuando van juntos a la iglesia. Y aunque parezca broma o parezca algo inofensivo, y quizá alguien podría decir: pastor, está siendo muy exagerado ese comentario. Sin embargo, eso es solo un pequeño ejemplo de cómo hay una industria a nivel mundial que pretende establecer los estereotipos como algo normal y como algo beneficioso para todos y como algo que no causa ningún daño o ningún problema aparente. Piense entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted vio una película dentro del contexto general, ¿no? Usted me va a decir: pastor, yo solo veo películas cristianas. Pero piense cuándo fue la última vez que vio una película en la cual se promovía el respeto a los integrantes dentro de la familia. O había la figura de un padre confiable, protector, proveedor. O la figura de una madre que valoraba su hogar, su familia, sus hijos, ayudando a su esposo. O unos hijos que mostraban respeto al hablar a sus padres, o cosas como estas. Esto más bien a veces suele ser como extraño o poco común. Es precisamente uno de los temas que encontramos en Efesios, y Pablo nos dice cómo debemos de comportarnos en las relaciones claves que desarrollamos en nuestra vida. Para eso nos llevará a considerar entonces un principio clave para mantener la armonía en la familia o en cualquier otra relación que en su providencia el Señor nos disponga o nos permita tener. Esto no es solo un consejo moral, quiero aclarar. No es solo un consejo moral para aplicar de vez en cuando para cualquier persona. Estas son instrucciones, un principio clave para mantener la armonía familiar que es dado a aquellos que han experimentado o han experimentado en sus almas, en sus vidas, la obra salvadora de Dios en sus corazones. Entonces, ese es el contexto general. Nos lleva luego al segundo punto, el principio. ¿Cuál es este principio del cual estamos hablando? Vamos a estar hablando. El principio es la sumisión. El pasaje de Efesios 5:21, nuevamente lo leo, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si hay una palabra o un término que puede ser impopular en nuestros tiempos, es precisamente este término: sumisión. Quizás nunca ha sido muy apreciada o valorada esa actitud,
o el comportamiento entre los hombres y mujeres, especialmente si a nosotros se nos demanda. Es decir, si a usted se le dice que usted debe vivir de esa manera, entonces probablemente no sea algo tan popular a nosotros, no sea algo tan aceptado tan sencillamente. En un mundo donde muchos quieren sacar beneficio de otros, en un mundo donde todos quieren aprovecharse de las circunstancias, en un mundo donde todos quieren sacar partida o ganancia a costa de otros, la sumisión no es algo que podría considerar muy popular. Incluso podría verse como algo que va a afectar mis intereses personales. Incluso hay personas que se enojan y enojadas califican al apóstol Pablo como alguien machista y arrogante. Yo lo he escuchado directamente. Como alguien machista, como alguien arrogante, y otros dicen como alguien misógino. Es decir, alguien que tiene odio, algún tipo de odio o indisposición hacia las mujeres. Y dicen, ¿quién se cree Pablo para decirle a las esposas que tienen que someterse a su esposo o alguna cosa similar? Si esto fuera un asunto o una declaración que tiene como fuente principal la arrogancia o el egoísmo de Pablo, podríamos entender tal indignación. Sin embargo, no debemos olvidar que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, fue quien dijo que toda autoridad le había sido entregada a Él en el cielo y en la tierra. Y luego el mismo Señor Jesús dice a sus apóstoles que les ha sido delegada esa autoridad para que sea ejercida en la tierra. Entonces no estamos luchando con un invento de Pablo o con una idea que a él le surgió de un momento a otro. Estamos luchando, si fuera el caso, contra la misma ley de Dios, contra su palabra. Y como ya fue mencionado también la semana anterior, parte de este fundamento de autoridad o sometimiento a esa autoridad no es algo que surgió recién con Pablo, sino que fue algo establecido desde la misma creación, dentro de los roles del ser humano, entre un hombre, entre una mujer, quienes poseen la imagen de Dios. Fue llamado el hombre a ejercer un gobierno, un dominio en la tierra. Sabemos también que por causa del pecado y la imagen de Dios ha sido deteriorada en el hombre, y por ende los hombres cada vez rechazan más este principio y cada vez lo descuidan más. Es decir, nadie quiere someterse a nadie. Cada uno quiere hacer lo que bien le parece sin tener que rendir cuentas o explicaciones a nadie. Y menos aún, nadie quiere hacerse responsable de sus propias acciones y consecuencias de las mismas ante ninguna autoridad. Como sabemos, entonces, un país, una nación, una sociedad, una familia que continúa viviendo de una forma anárquica, su fin será uno solo: el deterioro, la discordancia y por último la destrucción de aquella entidad que pudo ser buena o valorable en algún momento. Por lo tanto, el principio necesario y básico para disfrutar de una armonía familiar, nuevamente, esto no puede ser solo aplicado a la familia, pero ahora estamos hablando hacia la familia, ¿no? En cualquier otro ámbito también, de las relaciones humanas. El principio básico es la sumisión. Olvidarlo, rechazarlo, negarlo o simplemente ignorarlo no le hará bien a nadie. El texto griego traducido como sumisos es hupotazo, que es la unión de dos vocablos. Hupo, que significa bajo, se traduce como bajo, y tazo, que es alinear, ordenar o arreglar. Hupotazo. En tal sentido, sumisos nos habla de la idea de ponerse o ubicarse debajo de los demás, o debajo de alguien que tiene autoridad. Esa es la idea de sumiso. O en el término de nuestro pasaje, someterse entonces es estar bajo orden o estar bajo autoridad de. Todos los hombres y mujeres,
en algún sentido nos encontramos bajo algún tipo de autoridad, todos, sin excepción. Y si usted es un creyente, usted debe saber que se encuentra bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. En otras palabras, ningún cristiano debería, ni podría decir, bueno, quizás podría, pero no debería decir, no estoy bajo autoridad. Yo soy libre como el viento, si es que existe eso. Incluso el término jopotazo tiene una connotación incluso militar. Es decir, si alguno ha experimentado esa área de estar en el ejército o en alguna rama militar, sabrá lo que significa estar bajo de o someterse a. La diferencia de este sometimiento que describe Pablo en Efesios 5 es que, con respecto a la carrera militar o al ámbito militar, es que en el ámbito militar esa autoridad es impuesta, es forzada. ¿Ok? Pero en el cristianismo, no. El Señor, por su gracia, nos ha dado, nos ha redimido, nos ha capacitado, ha cambiado nuestro corazón, ha regenerado nuestra alma, para que voluntariamente cada hombre y cada mujer, voluntaria y conscientemente, se someta. No es algo impuesto, es algo para lo cual hemos sido capacitados. Y nos sometamos a su reinado, nos pongamos bajo su gobierno y dejemos de vivir vidas individualistas, rebeldes a las autoridades que Dios mismo ha establecido en los diferentes contextos. Entonces, el principio básico del cual estamos hablando es la sumisión o someterse. Someterse implica estar bajo de. ¿Ok? Este principio es lo que estaba mencionando Pablo también, o ha estado abonando a ese principio en el pasaje previo de Efesios 5:21. Él estaba enseñando cómo se caracteriza una vida llena del Espíritu Santo. Usted lee los pasajes anteriores de Efesios 5:21 y está hablando de cómo se caracteriza una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se caracteriza eso? ¿Cómo? Saltando, dando vueltas, hablando de formas particulares e inentendibles. No, entonces Pablo empieza a describir algunas características de cómo se manifiesta o se caracteriza una vida llena del Espíritu Santo, o lo que es andar en el Espíritu. Y eso significa que los creyentes son controlados, dirigidos o influenciados por el Espíritu Santo en cada aspecto de su caminar. Estamos debajo de, bajo su control. E incluso la comparación que está haciendo Pablo nuevamente en los pasajes previos, él hace una comparación en negativo. Él dice lo que no sería y lo que sí sería. Entonces, no estar bajo el control del Espíritu Santo es como embriagarse con vino o emborracharse, es lo que está diciendo él. Cuando alguien se emborracha con vino o se embriaga, no está bajo control o no está debajo de, al contrario, está en descontrol, en desenfreno. Es una pérdida total de las capacidades. Las personas no respetan a nadie ni consideran nada, ¿verdad? ¿Que ese es el escenario? Y eso no es lo que se espera de ningún creyente. Claro está, lo que está diciendo Pablo, alguien que está bajo el control del Espíritu Santo o anda en el Espíritu, entonces no es alguien que vive de esa manera, en descontrol, en desenfreno, en irrespeto, sin sometimiento. No, eso caracteriza a los que no están bajo el control del Espíritu Santo. En tal sentido, ser lleno del Espíritu es sencillamente estar controlado por Él para que su poder nos domine de una forma positiva, nos faculta para obedecer a Dios, nos faculta para estar sujetos a su ley, evidenciando todo esto en nuestra manera de vivir, el fruto múltiple del Espíritu. ¿Cuál es el fruto múltiple del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto tiene que ver con la sumisión también. Nuevamente, es una sumisión voluntaria para la cual hemos sido capacitados. No es una sumisión impuesta, en la cual no queremos.
Bueno, a veces no queremos, cuando el remanente de pecado se levanta. Efesios 5, capítulo 5, versículo 18, déjenme leer todo el pasaje. Efesios 5, 18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y ahí luego dice, el 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, en el temor de Dios. Así que Pablo describe así es como Pablo describe una vida llena del Espíritu, hablando entre vosotros, cantando con vuestro corazón, dando gracias en todo. Y luego dice, y sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Así se ve también una vida llena del Espíritu Santo. La sumisión, el sometimiento, ponerse debajo de una autoridad, es un principio singular que resume el carácter de una persona que realmente está llena del Espíritu Santo, o en el cual mora el Espíritu Santo. Y particularmente fue el ejemplo que nos dio de manera directa nuestro Señor Jesús. Él mismo lo describe, Pablo lo describe, la sumisión de Cristo en este sentido, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses 2, 5 menciona la palabra de Dios. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesús, quien se negó a considerar su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, bajó del cielo a un mundo caído, sin pretensiones de reputación, viniendo a la tierra en forma simple de un ser humano, un humilde siervo, se sometió a una vergonzosa muerte en la cruz en favor de otros. Es por eso que la sumisión ejemplificada en Cristo nos insta también a nosotros a ser sumisos en nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué entonces un cristiano querría aferrarse a una posición, pensamiento, nombre, abolengo, género, orgullo o idea infundada? ¿Por qué un cristiano querría aferrarse a eso? Que llega a decir, tú no tienes que someterte a nadie. Ese pastor está loco, ella que se someta a él, pero tú no tienes que someterte a nadie. Tú no necesitas de nadie. Tú eres un agente independiente, tú puedes lograrlo. Tú eres más que otros. ¿Por qué tendrías que rebajarte a someterte ante tal o cual persona? ¿Por qué? Si el Espíritu de Dios mora en usted como consecuencia de la obra de Cristo en su alma, entonces la manifestación continua en la vida de un creyente verdadero es Él sometiéndonos. Esa será una de las evidencias visibles de que el Espíritu habita en nuestras vidas, precisamente en el trato que tenemos los unos hacia los otros en nuestras relaciones. Los cristianos han dejado ya su vida individual y egoísta, aunque a veces como que queremos agarrarla de nuevo. Eso corresponde a la vieja naturaleza, al viejo hombre. Los creyentes, los cristianos han abandonado esa vida egoísta, individualista, para someterse voluntariamente a la cabeza que es Cristo, y ahora estamos dispuestos a hacer todo cuanto la autoridad suprema, que es el Señor, determine. Y una de las cosas que nos dice el Señor es: sométanse.
respeten, reconozcan la autoridad que he establecido, las autoridades que he establecido. Si descuidas eso y te orientas solamente en ti mismo, no podrás disfrutar ni gozarte de una armonía familiar, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en ningún otro lado. No podrás gozarte del sometimiento sin la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Será una carga para ti, no una bendición. Pero en cambio, si alguien dice, bueno, el Espíritu Santo, yo no tengo ninguna de esas cualidades, entonces quizás esa puede ser una evidencia de que el Espíritu Santo no forma parte de tu vida aún. Por lo tanto, necesitas reconocer urgentemente el señorío de Cristo. Él debe ser tu Señor y tu Salvador primero por medio de la fe, para que con ese corazón cambiado y renovado que Él concede, rendido y humillado, entonces puedas reconocer a las otras autoridades que Dios te ha dado a tu alrededor y muestres un sometimiento y respeto voluntario y consciente, ponerse debajo de, conforme el Señor lo ha determinado, para traer beneficio a tu alma mismo, e incluso para beneficiar a otros y traer gloria al Señor. Por lo tanto, el principio que estamos considerando es, para tener armonía en medio de la familia y en cualquier otra relación, es la sumisión. Nos lleva al tercer punto, la amplitud. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros. Si usted recuerda el contexto inicial que ya mencioné, en el cual fueron descritas las palabras de Pablo, o a quienes fue dirigida esa carta, eran los creyentes de Éfeso. Entonces podemos pensar, de acuerdo a ese escenario, podemos reconocer que ese escenario, las condiciones en las cuales llevar a cabo esta instrucción, este sometimiento de unos a otros, no era el ideal. Esposos descuidados, paganos, idólatras, que quizás abusaban de su autoridad. Mujeres, esposas descuidadas, sensuales e irrespetuosas, que quizás no valoraban tener un esposo. Padres irresponsables en instrucción de sus hijos, hijos que se rebelaban contra la autoridad mal ejercida de sus padres. En cualquier escenario planteado que hayan tenido que enfrentar los hermanos en Éfeso, a pesar de la dificultad del escenario o de la situación, el llamado general es el mismo. Si alguien ha venido a la fe en Cristo Jesús por la gracia de Dios, debe aprender a desarrollar voluntariamente un sometimiento voluntario unos a otros sobre aquellos que tienen autoridad sobre él o sobre ella. En los siguientes pasajes el apóstol Pablo entonces va a explicar, no lo veremos hoy lógicamente todo, será las siguientes semanas, en los siguientes pasajes de Efesios 5, el apóstol Pablo va a explicar cómo se ve el sometimiento unos a otros de forma práctica. En el hogar, de manera específica, cómo se ve el sometimiento de esposo, esposa, padres a hijos, e incluso en otros ámbitos como el laboral, siervos y amos. En tal sentido, aquellos que son llenos del Espíritu no solo hablan, no solo cantan, no solo hacen melodías o cánticos espirituales, sí hacen también eso. No solo dan gracias a Dios en la adoración corporativa y en general, también hace eso. Los que son llenos del Espíritu Santo también son conscientes que intencional y voluntariamente deben someterse unos a otros, lo cual ya no es un concepto extraño para los receptores de la carta y no debería ser un concepto extraño para nosotros. Pablo antes también ya les había enseñado esta noción, esta amplitud de reciprocidad unos a otros. Por ejemplo, Efesios 4:2. Efesios 4:2 decía: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Efesios 4:25 también ahí mismo dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, esta amplitud de la sumisión unos a otros, bajo ningún concepto, busca ni denigrar a las personas que se encuentran bajo autoridad, ni tampoco desestimar la autoridad en las diferentes esferas. Lo que al parecer está buscando Pablo en sus oyentes es que todos estemos conscientes que hay un sentido, por lo menos uno, en el cual todos estamos involucrados en esta labor hacia los demás. Hay un sentido en el cual por lo menos todos estamos sometiéndonos unos a otros. Me agrada cómo lo resume el doctor Sproul. Él dice: el consenso a través de la historia de los diferentes intérpretes bíblicos es que el apóstol está diciendo que todo cristiano en algún momento está llamado a someterse. Ninguno de nosotros es soberano en sí mismo. Hay todo tipo de lugares donde debemos de someterme a la autoridad y al liderazgo de los demás. Y hay lugares donde también estamos llamados a ser sumisos. Por lo tanto, si buscamos armonía en medio de nuestra familia, el principio de la sumisión es sumamente importante. A la luz de las palabras y acciones de Cristo, junto con las palabras y acciones de sus apóstoles, podemos decir entonces que la sumisión unos a otros, correctamente aplicada y entendida, busca por lo menos tres cosas: valorar la dignidad que hay en aquellos que se someten, es decir, valorar la dignidad de las esposas, de los hijos, de los siervos, valorar de aquellos que están debajo de ellos, tienen dignidad. También reconocer la igualdad de todos los seres humanos delante de Dios, es decir, no hay distinción de raza, rango, clase, cultura, edad, sexo. En ese sentido, todos estamos hechos a su imagen. A eso es a lo que me refiero. Entonces se valora la dignidad, se reconoce la igualdad, pero además se promueve de forma profunda la unidad entre todos los cristianos, o entre todos los que son miembros de la familia de Dios, o entre todos los que son parte del cuerpo de Cristo. Y para que esto sea eficaz y real en nuestras vidas cristianas, debemos abrazar con todo nuestro corazón estas verdades y afirmarlas constantemente. Probablemente si hubiese una estadística, no la conozco, pero si la hubiese, pienso, en cuáles son los motivos o las causas que originan muchos de los problemas o conflictos en el contexto familiar, esposos, esposas, padres, hijos. Probablemente muchos de estas estadísticas dirían que el origen de esos problemas, o de varios de esos problemas, dificultades o conflictos, es la ausencia de una actitud sumisa unos a otros. Dado que casi siempre queremos hacer prevalecer mis derechos, mis puntos de vista, mis gustos, mis perspectivas por encima de otros, en vez de ponernos debajo de ellos, luchamos por estar por sobre ellos, lo cual es totalmente contrario a la sumisión. Por ende, puede ser también la causa de muchos conflictos familiares. El Dios de la Biblia es un Dios de orden, lo sabemos, es un Dios de orden. Y por lo tanto, Él ha dado un ordenamiento a la vida humana desde el principio. No tenemos que inventar nada, solo tenemos que hacer caso a sus principios. Y dentro de este ordenamiento a la vida humana, a través de la familia originalmente creada, estableció roles de autoridad, roles de liderazgo, roles de ayuda. Por ende, siempre habrá unos que ejerzan esta autoridad delegada y habrá otros que se sometan voluntariamente a esa autoridad que ha sido delegada.
Mateo 20, 28, dice el Señor, con respecto a su propia obra, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Romanos también, capítulo 12, versículo 10, Romanos 12, 10, menciona: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y Filipenses, capítulo 2, versículo 3, también menciona: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ciertamente enfrentamos un gran problema cuando algunos hombres o mujeres, esposos o esposas, padres o hijos, no somos conscientes de esto. O, siendo conscientes, no somos responsables en aquello que se nos ha entregado. En tal sentido, cuando no somos conscientes de esto, estamos siendo irresponsables, el sometimiento unos a otros pierde cada vez más su efectividad y su beneficio para nuestras vidas y familias. Por ejemplo, esposos que son negligentes en el desarrollo y ejecución de su liderazgo en el hogar. Otros que son autoritarios e insensibles hacia las necesidades de aquellos que están bajo su autoridad. Al final el resultado es el mismo. Hombres que no muestran sumisión a lo que Dios les dijo que tienen como responsabilidad. Esposas que consideran poco o no suficiente liderazgo o gobierno de su esposo. Otras esposas que tienen tan altas expectativas que al final se sienten decepcionadas de ellos. Pero también hay aquellas que de forma deliberada no quieren reconocer ningún tipo de autoridad sobre sus vidas. Al final el resultado es el mismo: mujeres que no muestran sumisión al mandato del Señor. Padres que han abandonado o que no ejercen la autoridad sobre sus hijos, dejando que sean otros entes los que ejerzan esa autoridad, o los que moldeen su carácter, o quienes le enseñen o les disciplinen, como los abuelos, como las escuelas, como los colegios, etcétera, o las personas que cuidan, mientras ellos pierden su corazón, el corazón de sus hijos. Al final el resultado es el mismo: padres que no muestran sumisión a las responsabilidades que Dios les ha dado. Hijos con padres, sean piadosos o incrédulos, que no quieren sujetarse a las reglas de la casa o de la familia y que se creen sabios en su propia opinión. Eso no es común, ¿no? Uno dice algo y ellos saben más que nosotros. Quizás sepan más de tecnología que nosotros en este contexto. Pero el consejo de los padres siempre busca el bien. Pero hijos que no se sujetan y no buscan respetar la autoridad de sus padres, al final el resultado es el mismo: hijos que no muestran sumisión al mandato del Señor. En tal sentido, la experiencia práctica de la sumisión unos a otros conllevará en ocasiones el sufrimiento de los unos por los otros en amor. No estamos diciendo que será fácil, pero estar sometidos así, o para estar sometidos de esta forma, siempre vamos a necesitar de la obra abundante, ser llenos del Espíritu, lo que ya dijimos. Por lo tanto, la amplitud de este mandamiento de sometimiento es unos a otros. Eso nos lleva al cuarto punto y último, que es el equilibrio, o su equilibrio. El pasaje decía: someteos unos a otros en el temor de Dios. En este último punto quiero mencionar dos cosas breves. Aquí hay un equilibrio en este sometimiento que está implícito en el pasaje. Hay un equilibrio piadoso para un sometimiento de esas mismas características. Un sometimiento piadoso unos a otros en el temor de Dios. Y esto puede ser por lo menos en dos sentidos. Primero, aquellos que ejercen algún tipo de gobierno, liderazgo o autoridad
cuando se les llama a someterse, al someterse esto no menoscaba su autoridad que se les ha dado, al mostrar sumisión a otros. Bajo ningún concepto menoscaba la autoridad que se les ha dado. Un padre podría ejercer su autoridad sobre sus hijos en la enseñanza, dando reglas o estableciendo la disciplina. Puede hacerlo y debe hacerlo, debemos hacerlo, pero al mismo tiempo puede evidenciar sumisión en el temor de Dios al ser responsable, cuidadoso, sensible a las necesidades de su familia. Tiene autoridad, la ejerce, pero muestra también sumisión. No pierde, no menoscaba el presentar la sumisión o ejercer sumisión, aún teniendo autoridad, no menoscaba la autoridad. Efesios 6:4 menciona, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Un esposo podría y puede ejercer su liderazgo sobre su esposa a través del cuidado, protección, provisión, esposa e hijos, a través del cuidado, protección y provisión, mientras evidencia en el temor de Dios esa sumisión al amarla, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la sumisión en aquellos que tienen autoridad o ejercen algún tipo de rol de autoridad, la sumisión no menoscaba esa autoridad. De hecho, diría que más bien la fortalece. Lo segundo, el sometimiento bíblico unos a otros en el temor de Dios no tolera ni apoya algún tipo de autoridad ejercida fuera de los mandamientos de Dios. Es decir, aunque somos llamados a someternos unos a otros, este sometimiento está restringido cuando los que ejercen autoridad demandan realizar algún tipo de acciones pecaminosas. En tal sentido, como decía Pedro en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El sometimiento bíblico unos a otros tiene un equilibrio necesario, tiene un parámetro necesario, evidentemente, y bajo ningún concepto apoya algún tipo de acción pecaminosa que deba ser ejercida bajo el argumento de que tienes que someterte o que tengo que someterme. Como ya dijimos, hay que tener cuidado de no sobreestimar la enseñanza bíblica acerca de la autoridad de los esposos, padres o amos. Ellos no tienen una autoridad ilimitada. No tenemos una autoridad ilimitada. Y tampoco podemos demandar una obediencia incondicional. Cuando alguien ordena hacer algo que Dios no ha prohibido, o cuando alguien prohíbe algo que Dios ha ordenado, entonces es nuestro deber no someternos a esas órdenes, porque ya no es un sometimiento en el temor de Dios, sino contrario a lo que Dios ha dicho en su ley. Sin embargo, debemos de tener un cuidado aquí. ¿Podría alguien tomar esta excepción o esta circunstancia y decir de no obedecer o de no someternos como excusa para hacer en cambio lo que quisiéramos? Y no precisamente porque haya una demanda contraria a Dios. Hay que tener cuidado allí. El principio general que hemos visto es someternos a las autoridades hasta que la obediencia a esa autoridad signifique una desobediencia frente a Dios. Hay una excepción, pero es una excepción. ¿Cuál es la regla? La regla sigue siendo la misma. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, dos cosas de este equilibrio. Aquellos que tienen autoridad pueden someterse a otros sin perder esa autoridad, no menoscaba su autoridad. Segundo, este ejercicio de autoridad no es incondicional, no es ilimitado, tiene su restricción en cuanto se demande algo que sea contrario a la voluntad de Dios o a su mandato o a sus leyes. En resumen, todos en el hogar o en la familia tenemos el deber de someternos en algún sentido o en algún momento.
o en alguna área específica hacia los demás. Las esposas deben someterse al liderazgo de su esposo, pero los esposos también deben inclinarse a considerar las necesidades de su esposa. Ciertamente los hijos deben obedecer a sus padres, pero los padres también tienen el deber de servir sacrificialmente a su esposa, a sus hijos. En otras palabras, Dios, a través de Pablo, ha ordenado que cada cristiano sea un ejemplo de sumisión y el servicio hacia los demás. Y este es el sencillo principio para la clave de la armonía y la felicidad en el hogar. No estamos diciendo que es una felicidad perfecta, pero es un sencillo principio. Hombres, mujeres, esposas, esposos, padres, hijos, busquen someterse unos a otros y servirse mutuamente, tal como Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Eso nos lleva a unas aplicaciones finales. Primero, iglesia, si desarrollamos o si deseamos desarrollar la armonía en la comunión unos con otros, entonces es claro que debemos de someternos. Dado que somos miembros de un mismo cuerpo, piense esto, somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Quién podría decir, soy ojo, no te necesito, dedo del pie? O soy dedo del pie, no te necesito mano. Debemos someternos unos a otros porque somos miembros de la misma familia espiritual, de la familia de Dios. Además, el principio de sometimiento unos a otros está totalmente ligado al hecho de que somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Nunca olvidemos eso. Todos somos pecadores redimidos y en recuperación. Por lo tanto, todos necesitamos de la ayuda de otras personas también. Familias aquí presentes, nos sometemos unos a otros porque sin la humildad que requiere la sumisión, no podremos recibir la gracia y la bendición de Dios. La Escritura dice claramente, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. En tal sentido, nos sometemos unos a otros porque es un llamado y un mandato de Dios, para el cual, si Cristo es nuestro Señor, entonces hemos sido capacitados para experimentar justamente esto, para que en el lugar donde Dios nos haya puesto, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos, en el lugar donde Dios nos haya puesto, seamos diligentes en nuestra responsabilidad de someternos para experimentar mayores tiempos de armonía familiar. No hablo nuevamente de que sea una familia perfecta y sin problemas o discusiones, porque eso no existe, no debajo del sol. Pero sí de una familia que está constantemente consciente de esto, caminando y buscando hacer la voluntad de Dios con todas sus fuerzas. Y amigo, por último, amigos que nos visitan, quizás debe de saber que no hay forma de vivir este tipo de sometimiento unos a otros en el temor de Dios si principalmente tú no has experimentado delante de Dios ese reconocimiento de tu condición de pecado y tu necesidad de Cristo. Es decir, si no has reconocido a Dios, al Señor, si no te has rendido a su soberanía, a su reino, a su gloria, no puedes experimentar este tipo de sometimiento con otros. Necesitas venir y confesar tus pecados delante de Él, reconocer que eres un pecador conforme la palabra lo enseña, pero también necesitas confiar en Él para la salvación de tu alma. Necesitas, por lo tanto, rogar a Dios, al Señor Redentor, que te conceda un arrepentimiento genuino por haber vivido tanto tiempo de tu vida sin someterte a sus ordenanzas o contrario a su palabra, pero también debes de rogar que te conceda la fe en Cristo Jesús y solo Él podrá limpiarte de tu rebeldía, de tu pecado, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ven a Cristo, quien es manso y humilde de corazón, para que reine en tu vida
y te enseñe lo que es vivir una vida de sometimiento voluntario a sus mandamientos. Ven a Cristo y ruega por eso. Oremos. Señor, gracias, porque reconocemos que muchas veces nuestra actitud ha sido contraria al sometimiento. En tantas ocasiones hemos querido salirnos con la nuestra, en vez de rendirnos, en vez de cuidar los que están debajo de, o en vez de aceptar esa autoridad que has puesto sobre nosotros. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos a mortificar lo que sea necesario en nuestra alma para que este sometimiento unos a otros se evidencie como fruto del Espíritu en nuestros corazones y en nuestra vida práctica, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar al cónyuge, a los hijos, a los padres o a los hermanos. Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos a vivir este principio para la armonía dentro de las familias, en la iglesia o en cualquier contexto donde nos encontremos. Ayúdanos a considerar este principio seria y diligentemente y así evitarnos tantos problemas o conflictos que son generados por descuidar el sometimiento unos a otros. Ayuda a tu iglesia, oh Señor, a vivir de tal manera que traigamos gloria a tu nombre y ten misericordia de aquellos que no te conocen aquí. Muestra tu gracia, Señor. Doblega su corazón para que se someta a ti, se rinda a ti, oh Señor, y te reconozca como su Dios. Te lo pedimos, oh bendito Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.